¿Alguna vez te has preguntado por qué las personas más bondadosas parecen atraer precisamente a aquellas que les hacen daño? ¿Por qué quienes dan más amor suelen recibir menos? ¿Por qué tu generosidad, en lugar de ser valorada, parece ser vista como una debilidad? Si estás aquí, probablemente ya hayas experimentado en carne propia esta cruel ironía de la vida. Eres de esas personas que siempre tienden la mano, que perdonan rápidamente, que anteponen las necesidades de los demás a las suyas, y sin embargo, algo dentro de ti grita que eso no está bien, que mereces ser tratado con el mismo cariño que ofreces al mundo. Freud descubrió algo inquietante sobre la naturaleza humana. No nos atrae lo que nos hace bien, sino lo que nos resulta familiar. Y si creciste en un entorno en el que tenías que ser bueno para ser querido, en el que tu valor dependía de tu utilidad para los demás, entonces tu mente inconsciente buscará repetir exactamente esos patrones. Es como si llevaras dentro un imán invisible que atrae a personas que confirman tu creencia más profunda y dolorosa, que solo tienes valor cuando estás al servicio de los demás. Y cuanto más intentas demostrar tu valor siendo bueno, más refuerzas esta dinámica destructiva. La verdad es que tu bondad no es el problema. El problema es que se ha convertido en una prisión, una forma de no tener que enfrentarte a tus propios miedos, a tus propias necesidades, a tu propia ira reprimida. Y hoy vas a entender cómo ha sucedido esto y, lo que es más importante, cómo liberarte de esta trampa sin dejar de ser quien realmente eres. Porque hay una diferencia abismal entre la bondad consciente y la bondad compulsiva, y es hora de que descubras cuál de las dos ha gobernado tu vida. Lo que no te das cuenta es que cada vez que dices sí cuando querías decir no, cada vez que te tragas tu ira para mantener la paz, cada vez que te sacrificas por los demás, no es el adulto que hay en ti quien está tomando esa decisión. Es un niño aterrorizado que aún vive dentro de ti. Freud lo llamaba fijación, cuando una parte de nosotros se queda atrapada en una fase de la infancia, repitiendo los mismos patrones para siempre, y el niño que hay en ti aprendió una lección terrible: si no soy bueno, me abandonarán. Esa lección quedó grabada a fuego en tu alma, a una edad en la que aún no tenías defensas psicológicas para cuestionar si era cierta o no. Quizás tus padres solo te mostraban afecto cuando te portabas bien. Quizás eras ese niño al que solo le decían: «¡Qué niño tan bueno!» cuando te portabas bien, cuando no dabas problemas. O quizás creciste siendo el angelito de la familia, el que nunca molestaba, el que siempre estaba ahí para consolar a los demás cuando estaban mal. Quizás presenciaste peleas constantes en casa y te convertiste en el pacificador, creyendo que tu bondad podría salvar a todos los que te rodeaban. Quizás fuiste ese niño que consolaba a su madre cuando lloraba, que intentaba hacer sonreír a su padre cuando llegaba estresado del trabajo. Aprendiste que tu función en el mundo era ser útil, ser el remedio para el dolor de los demás. Puede que no recuerdes conscientemente momentos específicos, pero tu cuerpo los recuerda, tu alma los recuerda. Cada vez que sientes ese nudo en el pecho, cuando alguien está enfadado contigo, cada vez que sientes esa necesidad desesperada de complacer, es tu niño interior gritando: «Haz algo. Si se enfadan, se irán». Esa sensación de pánico que sientes cuando alguien muestra insatisfacción contigo no es proporcional a la situación actual. Es la misma sensación de terror que sentía ese niño pequeño cuando se daba cuenta de que podía perder el amor de sus padres. Por eso a veces te encuentras haciendo cosas absurdas para complacer a personas que ni siquiera son tan importantes en tu vida. Ese niño desarrolló una estrategia de supervivencia que parecía genial en ese momento: ser indispensable a través de la bondad. Si soy útil, si siempre estoy dispuesto a ayudar, si nunca molesto a nadie, si siempre pienso primero en los demás, entonces no me abandonarán. Y esa estrategia funcionó. Conseguiste el mínimo de amor y atención que necesitabas para sobrevivir emocionalmente. Pero aquí está el problema devastador. Aprendiste que el amor era algo que se ganaba a través del sacrificio, no algo que se recibía gratuitamente por el simple hecho de existir. Interiorizaste la creencia mortal de que tu valor como persona estaba directamente relacionado con tu capacidad para hacer felices a los demás, para ser conveniente, para no dar nunca problemas. Y esa creencia se ha convertido en el motor invisible que dirige tu vida hasta hoy.
Opera entre bastidores en tu mente, tomando decisiones por ti, haciéndote decir sí cuando todo tu ser quiere gritar no. Es lo que te hace sentir culpable cuando piensas primero en tus propias necesidades. No eliges conscientemente ser demasiado bondadoso, te ves obligado a ello por una fuerza que parece más grande que tú. Es como si hubiera una alarma interna que se activa cada vez que percibes que alguien puede estar insatisfecho contigo. Una voz desesperada que susurra: si no haces esto por ellos, si no te sacrificas ahora, se irán y te quedarás solo para siempre. Y lo más doloroso es que, cuanto más alimentas esta compulsión, más se fortalece. Es como un músculo adicto a cargar peso. Cuanto más cargas con el peso emocional de los demás, más pesada se vuelve la carga. Freud descubrió algo revolucionario sobre la mente humana. Nuestro inconsciente no distingue entre el pasado y el presente. Para el niño herido que vive dentro de ti, cada vez que alguien te trata mal hoy, cada vez que alguien te ignora o te menosprecia, es exactamente la misma herida de hace décadas que se abre de nuevo. Es la dolorosa confirmación de que no hiciste lo suficiente, no fuiste lo suficientemente bueno, no te sacrificaste lo suficiente. Entonces entras en pánico y lo intentas aún más. Das aún más de ti mismo, te sacrificas aún más. En un intento desesperado por recibir finalmente el amor incondicional que nunca tuviste. Es como si estuvieras intentando eternamente curar una herida que nunca se ha cerrado del todo, aplicando el mismo remedio que nunca ha funcionado. Más bondad, más sacrificio, más abnegación. Cada relación se convierte en una nueva oportunidad para acertar por fin, para ser amado por lo que eres, no por lo que haces. Pero sigues eligiendo a las personas equivocadas para esta misión imposible. Hay algo aún más profundo cuando eres demasiado bondadoso. Estás representando un drama que ni siquiera percibes. Freud lo llamaba transferencia, cuando proyectamos en las personas del presente las figuras de nuestro pasado, especialmente nuestros padres. Sin que te des cuenta, cada relación se convierte en un escenario en el que intentas reescribir la historia de tu infancia. Cada persona que maltrata tu bondad no es solo ella misma, es también ese padre que solo te abrazaba cuando sacabas buenas notas, o esa madre que solo sonreía cuando te portabas bien. Cada jefe que te explota en el trabajo lleva consigo la sombra de ese adulto que te hacía sentir que nunca eras suficiente. Y aquí está lo más aterrador. En realidad, no estás tratando de ser amado por las personas que explotan tu bondad hoy en día. Estás tratando de ganarte el amor de aquellos que ya no están aquí, que tal vez ni siquiera estén vivos. Estás luchando por ganar una guerra que terminó hace décadas, pero que tu mente inconsciente todavía cree que está librando día tras día. Freud se dio cuenta de que tendemos a involucrarnos con personas que nos permiten revivir nuestros traumas originales, porque hay una parte primitiva en nosotros que cree que, si logramos resolver el conflicto original, finalmente seremos libres. Es por eso que las personas bondadosas a menudo se sienten magnéticamente atraídas por personas emocionalmente inaccesibles, críticas, explotadoras o narcisistas. No es masoquismo, es un intento inconsciente de curación. Tu mente primitiva piensa: si consigo que esta persona me ame de verdad, sin tener que sacrificarme tanto, entonces habré demostrado que soy digno de amor. Pero esa persona nunca te amará así, porque no la elegiste por su capacidad de amar, la elegiste por la familiaridad de la herida que despierta en ti. Es como si fueras un actor que solo sabe interpretar un papel, el de la persona que necesita conquistar el amor a través del sufrimiento. E inconscientemente, eliges parejas que también solo saben interpretar un papel, el de aquellos que reciben sin dar nada a cambio, que toman sin agradecer, que explotan sin reconocer. Ambos están atrapados en un guión que ninguno de los dos escribió conscientemente. Te conviertes en un experto en identificar a personas emocionalmente necesitadas, inestables o narcisistas, porque te hacen sentir necesario de una manera que te resulta terriblemente familiar. Cuando alguien te necesita mucho, cuando alguien está siempre en crisis y tú puedes ser su salvador, eso alimenta la fantasía de que finalmente has encontrado tu lugar en el mundo, como el eterno cuidador, el eterno dador. Pero date cuenta de la cruel trampa.
Eres adicto a la sensación de ser indispensable para personas que, en realidad, son fundamentalmente incapaces de valorarte verdaderamente. Puede que dependan de ti, puede que te necesiten, pero eso no es amor. Es conveniencia disfrazada de necesidad. Es como intentar calmar la sed bebiendo agua salada. Cuanto más bebes, más sed tienes. Cuanta más bondad ofreces a personas emocionalmente inaccesibles, más vacío y desesperado te sientes, porque no estás alimentando una relación real, estás alimentando un fantasma del pasado. Cada vez que te sacrificas por alguien que no te corresponde, en realidad estás intentando que ese padre distante finalmente te vea, o que esa madre crítica finalmente te apruebe. Estás intentando reescribir la historia, pero utilizando los mismos personajes que te hicieron daño en la primera versión. El problema es que esas personas del presente nunca podrán curar las heridas que otras personas del pasado te hicieron. No tienen esa responsabilidad ni esa capacidad. Pero tú sigues intentando utilizar llaves viejas para abrir puertas nuevas y te frustras cuando no funciona. Sigues esperando que esa relación sea diferente, pero eliges exactamente el mismo tipo de persona. Y lo más trágico es que, mientras desperdicias tu energía tratando de conquistar a alguien que nunca te valorará, te vuelves incapaz de reconocer a quien realmente podría amarte. Tu antena emocional está calibrada para detectar el rechazo y la carencia, no para identificar el afecto genuino y la disponibilidad emocional real. Cuando alguien verdaderamente disponible y cariñoso aparece en tu vida, sientes algo extraño, como si faltara algo. Esa persona no despierta en ti esa urgencia familiar de demostrar tu valía. No hay dramas que resolver, ni crisis que gestionar, ni nadie a quien salvar. Y eso confunde profundamente tu mente, que ha sido programada para asociar el amor con el esfuerzo, el drama y el sufrimiento. El resultado es que vives en un estado constante de hambre emocional, rodeado de personas que se alimentan de tu generosidad, pero nunca te devuelven el banquete. Te conviertes en un restaurante que solo sirve y nunca es servido, un pozo que solo da agua, pero nunca se rellena, una fuente que brota amor, pero nunca recibe una gota a cambio. Y el ciclo continúa, porque el hambre emocional te hace dar aún más, esperando que en algún momento alguien se dé cuenta de que tú también tienes necesidades, que tú también mereces que te cuiden, que tú también eres digno de recibir sin tener que dar nada a cambio. Pero ¿por qué seguimos atrayendo a quienes nos hacen daño? Existe un fenómeno aún más perturbador que descubrió Freud. Las personas que explotan la bondad tienen una habilidad casi sobrenatural para identificar a quienes están demasiado disponibles. Es como si tuvieran un radar interno que detecta la vulnerabilidad emocional a kilómetros de distancia. Freud lo llamaba identificación proyectiva, cuando alguien proyecta sus propias heridas y carencias en los demás, pero de forma depredadora. Estas personas sienten inconscientemente que eres seguro para descargar su ira, su frustración, sus propias heridas sin curar. Se dan cuenta de que no te vas a ir, que vas a aguantar, que vas a intentar arreglar la situación siendo aún más amable. Es una dinámica siniestra. Cuanto más bondad demuestras, más atractivo te vuelves para las personas que necesitan un blanco para sus proyecciones tóxicas. No ven tu generosidad como un regalo, sino como una oportunidad. Una oportunidad de tener por fin a alguien que absorba todo el dolor que no saben procesar por sí mismos. Te conviertes en el depósito emocional de personas que nunca han aprendido a lidiar con sus propias sombras. Cada vez que perdonas rápidamente, cada vez que justificas su mal comportamiento, cada vez que vuelves ofreciendo otra oportunidad, estás enviando una señal clara. Soy seguro para que descargues tus frustraciones. Y lo más cruel es que estas personas a menudo han sido víctimas en el pasado, también han sido heridas, también han sido rechazadas, también llevan heridas profundas, pero en lugar de curar esas heridas, han encontrado una forma de transmitir el dolor. Y tú, con tu infinita bondad, te has convertido en el receptáculo perfecto para esa transferencia de sufrimiento. Freud se dio cuenta de que existe una compulsión inconsciente en las personas heridas por recrear las dinámicas de poder que experimentaron en la infancia. Si fueron humilladas, buscarán a alguien a quien humillar. Si fueron descuidadas, descuidarán a alguien. Y su bondad excesiva les hace sentirse poderosas de una forma que nunca antes habían sentido.
Por eso, cuanto más te esfuerzas por complacer a estas personas, más parecen despreciarte. Tu disponibilidad constante no genera gratitud, sino desprecio, porque inconscientemente piensan, si esta persona se somete tanto a mí, es porque no tiene ningún valor real. Si tuviera valor, no se rebajaría tanto. Te quedas atrapado en una terrible paradoja. Cuanto más intentas demostrar tu valor a través de la bondad, más confirmas en su mente que no tienes valor. Es una ecuación perversa en la que tu generosidad se convierte en evidencia de tu supuesta inferioridad. Y ellas lo sienten de forma visceral, aunque no sepan explicarlo racionalmente. Tu bondad excesiva despierta en ellas el mismo desprecio que sienten por sí mismas cuando se someten a los demás. Te conviertes en el espejo de su propia debilidad y te castigan por ello. Pero hay algo aún más profundo. En el fondo, estas personas están desesperadas por tener límites. Te ponen a prueba constantemente, no porque quieran hacerte daño conscientemente, sino porque necesitan descubrir dónde estás tú. Necesitan encontrar a alguien que diga no, que se imponga, que no acepte cualquier comportamiento. Cuando nunca estableces límites, cuando siempre perdonas, cuando siempre vuelves, en realidad estás fallando en darles lo que más necesitan, la sensación de que hay consecuencias para las malas acciones. Estás fallando en enseñarles que las relaciones saludables tienen límites, y cuanto más fallas en esta misión, más intensifican su comportamiento destructivo. Es como si estuvieran gritando, por favor, deténme, por favor, muéstrame dónde está el límite, pero tú sigues tragándotelo todo, interpretándolo como amor incondicional, cuando en realidad es codependencia destructiva, y cuanto más das, más invisible te vuelves. Cada vez que ignoras tus propias necesidades para satisfacer las de otra persona, una parte de ti muere literalmente. Freud lo llamaba aniquilación del ego, cuando la personalidad se disuelve en función del otro. Poco a poco, vas perdiendo la capacidad de saber lo que realmente quieres, lo que realmente sientes, quién eres realmente cuando no estás sirviendo a nadie. Tus opiniones se convierten en ecos de las opiniones de los demás. Tus deseos se amoldan a los deseos de los demás. Te conviertes en una persona sin sustancia propia, definida únicamente por tu capacidad de complacer. Es una muerte silenciosa y gradual. No te das cuenta de cuándo comenzó. No puedes identificar el momento exacto en que te perdiste a ti mismo. Solo sabes que hay un vacío creciente dentro de ti, una sensación de que estás viviendo la vida de otra persona, representando un papel que nunca elegiste conscientemente. Freud descubrió que cuando negamos sistemáticamente nuestros propios impulsos y necesidades, creamos lo que él llamó el yo falso, una persona construida enteramente para complacer a los demás. Y esta persona es tan convincente que a veces ni tú mismo puedes distinguir entre quién eres realmente y quién finges ser. Empiezas a sentir una extraña desconexión contigo mismo. Te miras al espejo y no reconoces a la persona que ves allí, no porque hayas cambiado físicamente, sino porque has perdido el contacto con tu esencia. Te has convertido en un actor tan bueno en el papel de persona amable que has olvidado cómo eres cuando no estás actuando. Y lo más aterrador es que esta muerte del yo no ocurre de golpe, sino en pequeñas dosis, cada sí cuando querías decir no, cada vez que te tragas tu ira para mantener la paz. Cada momento en el que eliges la comodidad de los demás por encima de tu propia integridad. Son pequeñas muertes que se acumulan hasta que un día te despiertas y te das cuenta de que ya no sabes quién eres sin la aprobación de los demás. Tus emociones auténticas empiezan a parecerte extrañas, casi peligrosas. La ira se convierte en algo feo que hay que ocultar. La tristeza se convierte en negatividad que hay que enmascarar. Incluso tu alegría genuina empieza a parecer egoísta si no está relacionada con el bienestar de otra persona. Desarrollas una fobia a tus propias necesidades. Cuando surgen, te sientes culpable inmediatamente. ¿Cómo puedo pensar en mí cuando fulano está pasando por dificultades? ¿Cómo puedo querer algo para mí cuando mengano necesita tanto mi ayuda? Y aquí es donde quiero hacer una pausa en este doloroso viaje que estamos haciendo juntos. Si has llegado hasta aquí, si estas palabras resuenan en tu alma como verdades que siempre has sabido, pero nunca has podido articular, entonces
ya has dado el primer y más importante paso, el reconocimiento. Reconocer que existe un problema es siempre el comienzo de la solución. Y si quieres profundizar en este viaje de autodescubrimiento, si quieres herramientas prácticas para empezar a reconstruir tu identidad auténtica, he creado un material especial. Es una guía que te acompañará en este proceso de recuperación de tu verdadero yo, paso a paso. Encontrarás el enlace en la descripción del vídeo. Pero ahora, sigue conmigo, porque necesitamos entender cómo es posible reconstruirse después de tanto tiempo perdido. Lo que Freud se dio cuenta es que esta muerte simbólica del yo crea un círculo vicioso. Cuanto menos te conoces a ti mismo, más necesitas la validación externa para sentirte real. Cuanto más necesitas la validación externa, más te amoldas a las expectativas de los demás. Y cuanto más te amoldas a las expectativas de los demás, menos te conoces a ti mismo. Te quedas atrapado en un laberinto de espejos, donde cada reflejo muestra una versión diferente de quién deberías ser para complacer a tal o cual persona. Y en medio de todo esto, tu verdadero yo va muriendo de inanición emocional, de falta de atención, de ausencia de cuidados. Pero hay una salida, y no requiere que dejes de ser una buena persona, requiere que te conviertas en una persona completa. Pero hay una salida que no requiere que dejes de ser quien eres. De hecho, es exactamente lo contrario. Requiere que te conviertas más en quien realmente eres. Freud lo llamaba individuación, el proceso de convertirse en un individuo completo, integrado, consciente tanto de su luz como de su sombra. La primera revelación liberadora es esta: los límites no son muros que separan, son puentes que conectan. Cuando estableces límites saludables, no estás siendo menos amoroso, estás siendo más honesto. Y las relaciones construidas sobre la honestidad son infinitamente más sólidas que las construidas sobre el sacrificio. Los límites son la diferencia entre la bondad consciente y la bondad compulsiva. La bondad consciente proviene de un lugar de abundancia interna. Eliges dar porque quieres, porque puedes, porque eso también te alimenta. La bondad compulsiva proviene de un lugar de miedo. Das porque temes lo que sucederá si no das. Freud descubrió algo revolucionario. Cuando aprendes a decir no a lo que no resuena en ti, tu sí se vuelve infinitamente más poderoso. Las personas que te rodean comienzan a darse cuenta de que cuando ofreces algo, es porque realmente quieres ofrecerlo, no porque te sientes obligado. Y aquí está la hermosa paradoja. Cuando dejas de estar disponible para todo el mundo, te vuelves más valioso para las personas adecuadas. Cuando dejas de dar tu energía indiscriminadamente, las personas que realmente importan comienzan a valorar el tiempo y la atención que eliges compartir con ellas. El proceso de establecer límites es como aprender a respirar después de años de asfixia. Al principio parece antinatural, casi peligroso. Puedes sentir culpa, ansiedad, miedo a que la gente te abandone, y algunos te abandonarán, pero esos son precisamente los que solo estaban en tu vida por conveniencia. Freud enseñó que el crecimiento psicológico siempre implica atravesar períodos de incomodidad. Sentirás culpa cuando digas no por primera vez. Sentirás extrañeza cuando priorices tus necesidades. Sentirás miedo cuando algunas personas muestren descontento con tu nueva postura. Pero al otro lado de ese malestar está tu libertad. Al otro lado está la posibilidad de relaciones auténticas en las que te quieren por lo que eres, no por lo que haces. Al otro lado está la recuperación de tu propia voz, de tus propios sueños, de tu propia dignidad. El primer paso práctico es aprender a hacer una pausa antes de responder automáticamente sí. Cuando alguien te pida algo, respira hondo y pregúntate: ¿de verdad quiero hacer esto? ¿Tengo energía para ello? ¿Está en consonancia con mis valores y prioridades? Si la respuesta es no, practica decir: déjame pensarlo y te daré una respuesta más tarde. Esto te da tiempo para consultar tu brújula interna, en lugar de reaccionar desde el miedo automático a desagradar. Freud se dio cuenta de que recuperarse a uno mismo es un acto de rebelión contra todos los condicionamientos que te han enseñado que no importas. Es una revolución silenciosa en la que eliges tratarte con el mismo cariño que siempre has ofrecido a los demás. Empieza poco a poco. Empieza por elegir lo que quieres cenar,
En lugar de preguntar siempre a los demás qué quieren, empieza por expresar una opinión diferente en una conversación, en lugar de estar siempre de acuerdo. Empieza por decir, hoy estoy cansado, en lugar de ofrecerte automáticamente a ayudar con una cosa más. Estos pequeños actos de autenticidad fortalecen tu músculo de la individualidad. Redescubrirás que tienes preferencias, que tienes límites, que tienes necesidades legítimas que merecen ser atendidas. Y ocurre algo mágico. Cuando empiezas a respetarte a ti mismo, las personas que te rodean también empiezan a respetarte. Cuando dejas de tratarte como si fueras desechable, los demás también dejan de tratarte así. Tu bondad no disminuye, sino que se vuelve más refinada, más intencional, más poderosa. En lugar de desperdiciar tu energía en cualquiera que te la pida, aprendes a dirigirla hacia donde realmente puede marcar la diferencia, hacia personas que realmente valoran el regalo que les estás ofreciendo. Y finalmente comprendes la diferencia entre ser bueno y ser tonto, entre ser generoso y ser ingenuo, entre amar a los demás y anularte por ellos. Y cuando finalmente comprendes esto, cuando realmente entiendes que tu bondad sin límites era una prisión que tú mismo construiste, algo profundo se transforma dentro de ti. No es solo un cambio de comportamiento, es una revolución en la forma en que te ves a ti mismo y te relacionas con el mundo. La revelación más dolorosa y liberadora que nos trajo Freud es esta. No eras realmente bondadoso, eras obediente. No estabas amando, estabas sirviendo. No estabas siendo generoso, estabas siendo conveniente. Y reconocerlo no te convierte en una mala persona, te convierte en una persona que finalmente está despertando a la verdad. Durante todos estos años, creíste que estabas siendo altruista, pero en realidad estabas siendo egoísta de una forma muy sutil. Tu sacrificio por los demás era en realidad un intento desesperado por comprar amor, aprobación, seguridad. Dabas para recibir, te anulabas para ser aceptado, te sacrificabas para no ser abandonado. Y esta toma de conciencia puede ser devastadora al principio. Puedes sentir ira hacia ti mismo, vergüenza por haber sido tan ingenuo, decepción por descubrir que tus motivos no eran tan puros como creías. Pero este es precisamente el paso que debes dar para encontrar tu autenticidad. Freud lo llamaba encuentro con la sombra, el momento en el que te enfrentas a los aspectos de ti mismo que siempre has negado o ignorado. Tu sombra no es solo tus malas características, es también tu fuerza reprimida, tu ira sana, tu capacidad de decir no, tu derecho a existir sin tener que justificar tu existencia a través de la utilidad. Cuando integras esa sombra, cuando aceptas que siempre has tenido necesidades, siempre has tenido límites, siempre has tenido derecho a ponerte en primer lugar a veces, dejas de proyectar en los demás la responsabilidad de tu felicidad. Dejas de esperar que te den lo que nunca te has dado a ti mismo. Y aquí ocurre el milagro. Cuando dejas de necesitar desesperadamente la aprobación de los demás, te vuelves naturalmente más atractivo para las personas emocionalmente sanas. Cuando dejas de comportarte como una víctima, dejas de atraer a los depredadores. Cuando desarrollas el respeto por ti mismo, automáticamente repeles a quienes no pueden respetarte. Es como si hubieras estado transmitiendo en una frecuencia de carencia y ahora estuvieras transmitiendo en una frecuencia de integridad. Las personas que sintonizan con esta nueva frecuencia son completamente diferentes de aquellas que se alimentaban de tu vulnerabilidad. Empiezas a darte cuenta de que las relaciones sanas no se basan en el sacrificio mutuo, sino en un intercambio equilibrado. No se trata de que una persona siempre dé y la otra siempre reciba, sino de que ambas contribuyan con sus dones únicos a algo más grande que ellas mismas. Freud se dio cuenta de que la madurez emocional no consiste en ser bueno todo el tiempo, sino en ser real. Se trata de honrar tanto tu luz como tu sombra, tanto tu capacidad de amar como tu necesidad de ser amado, tanto tu generosidad como tus límites. Cuando finalmente entiendes que no necesitas ganarte el derecho a existir siendo útil a los demás, cuando realmente comprendes que tienes valor intrínseco simplemente por estar vivo, todo cambia. Tu postura cambia, tu voz cambia, la forma en que entras en una habitación cambia. Ya no necesitas mendigar atención a través de la bondad excesiva. Ya no necesitas comprar el afecto a través del sacrificio.
simplemente eres, y eso es suficiente. Y cuando realmente crees en ello, los demás también empiezan a creerlo. El poder transformador de establecer límites saludables no solo consiste en protegerte de las personas tóxicas, sino en atraer a personas que realmente te ven, te valoran y te quieren no por lo que haces por ellas, sino por lo que eres cuando no estás haciendo nada por nadie. Y entonces descubres algo que Freud siempre supo. La persona más bondadosa que puedes ser es aquella que también es bondadosa consigo misma. La persona más amorosa que puedes ser es aquella que también se ama a sí misma. La persona más generosa que puedes ser es aquella que también es generosa con sus propias necesidades. Cuando finalmente estableces límites saludables, cuando aprendes a decir no sin culpa y sí con alegría genuina, no te vuelves menos amoroso, te vuelves más selectivo con tu amor. Y el amor selectivo es un amor más poderoso. Tu bondad ahora proviene de un lugar de abundancia, no de escasez. No das porque necesitas demostrar tu valor. Das porque rebosas, no ayudas porque temes ser rechazado, ayudas porque eliges marcar la diferencia en la vida de quienes realmente importan. Y lo más bonito es que, cuando te conviertes en una persona completa, cuando integras tanto tu luz como tu sombra, te vuelves capaz de tener relaciones verdaderamente profundas. Porque ahora tienes algo real que ofrecer, no una persona creada para complacer, sino un ser humano auténtico, con cualidades e imperfecciones, con dones y limitaciones. Las personas adecuadas te querrán aún más por tener límites, te respetarán aún más por respetarte a ti mismo, valorarán aún más tu tiempo y tu atención porque saben que eliges conscientemente con quién y cómo compartirlos. Freud decía que el objetivo de la vida no es ser feliz todo el tiempo, sino ser real todo el tiempo. Y cuando eres real, cuando dejas de representar el papel de la persona eternamente disponible y sin necesidades, finalmente puedes experimentar conexiones genuinas. El primer paso práctico para esta transformación es simple, pero revolucionario. Comienza a tratar tus propias necesidades con la misma seriedad con la que siempre has tratado las necesidades de los demás. Cuando tengas hambre, come. Cuando estés cansado, descansa. Cuando tengas ganas de estar solo, no te obligues a socializar. Deja de pedir permiso para existir. Deja de justificar tus decisiones ante personas que nunca han tenido que justificar las suyas ante ti. Empieza a vivir como si fueras una persona importante, porque lo eres, y cuando alguien te critique por haber establecido un límite, cuando alguien te acuse de haber cambiado, de ser egoísta, sonríe por dentro, porque sabes que esas reacciones provienen de personas que se beneficiaban de tu falta de límites, y su irritación es la prueba de que vas por buen camino. Recuerda, las relaciones que no sobreviven a tus límites saludables nunca han sido relaciones saludables. Las personas que no pueden respetarte cuando tú te respetas a ti mismo, nunca te han respetado de verdad. El camino para convertirse en una persona completa no es fácil, pero es liberador. Descubrirás partes de ti mismo que llevaban décadas dormidas. Redescubrirás sueños que enterraste para complacer a los demás. Volverás a conectar con una fuerza interior que siempre ha estado ahí, esperando a que tengas el valor de reconocerla. Y un día, mirarás atrás y darás gracias por haber tenido el valor de dejar de ser la persona que todos querían que fueras, para convertirte finalmente en quien siempre has sido bajo todas esas máscaras. Ahora quiero saber de ti. ¿Cuál fue el momento en el que te diste cuenta de que estaban aprovechándose de tu bondad? ¿Qué situación te hizo cuestionarte si estabas siendo generoso o simplemente tenías miedo de no ser querido? Comparte tu experiencia en los comentarios. A veces hablar de ello es el primer paso para liberarse. Recuerda, vivir con conciencia es una elección. Despierta tu mente, afronta tus deseos e ilumina tu sombra. Cuenta conmigo en este viaje y sigue los próximos videos del canal.